Bendecimos a todos los que nos están escuchando a través de este audio imagen, a través de la web. También los saludamos a todos mis discípulos que tengo en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y aún hasta el continente africano. En esta oportunidad quiero tocar un tema que es de suma importancia dentro de la iglesia para acabar con tanta vagabundería que se está dando aún dentro de la iglesia, y esto es por ignorancia. Un gran porcentaje de un pueblo están cayendo en estas mentiras, engaños, falsa doctrina, porque no conocen la verdad de Dios en relación al tema que voy a tocar. Tiene que ver con lo que se conoce las primicias. Es bíblico, es escritural, es de Dios el que en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia, se estén recolectando primicias. Bueno, vamos a ver hasta dónde eso es una verdad. La fiesta de las primicias, conocida en hebreo como Bikurim, que tiene que ver como primeros frutos, es parte de las primeras tres fiestas, óigase, de las primeras tres fiestas de las 7, de las primeras tres fiestas de las 7 que Dios instituyó o constituyó en la nación de Israel entre su pueblo. Y esto es dentro del calendario que Dios le dio a su pueblo. Esto tiene que ver con la nación de Israel y tiene que ver con dispensaciones, tiene que ver con tiempo y tiene que ver con calendario. Y también se celebraba durante la estación primaveral que comienza en el mes de abril, exclusivamente en el mes de abril, no en el mes de enero, como muchos lo están haciendo. Tú sabes, es el mes de enero, el primer mes del año, vamos a recoger primicias. Y a unos que se atreven hasta maldecir al pueblo y decir al que no dé primicia le va a ir mal en todo el año. Eso es como como que yo agarrase Malaquías 3:10 y decirle al pueblo: maldito soy con maldición, vosotros nación me habéis robado. Un pasaje y texto que no tiene nada que ver con la iglesia, ni se aplica a la iglesia, porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Lo que Dios ha bendecido, benditos y benditos será. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Estas fiestas, lo que llaman primicias, se celebraban en el contexto de la fiesta de las Pascuas. Óigase bien, estas fiestas se celebraban en el contexto de la fiesta de las Pascuas después de la celebración del primer día de la fiesta de los panes y levaduras. Eso está según Éxodo del capítulo 12, verso 14 al 20, Levítico 23, 6, 8. Es decir, que si las Pascuas se celebraban en el atardecer del día 14 del mes de abril, las primicias deberían celebrarse el día 17 del mismo mes, o sea, del mes de abril. Esto según lo que registra Levítico 23, 5, 11. Y es una de las tres fiestas de cosecha, una de las tres fiestas de cosecha de las 7 que Dios envió a la nación de Israel. Lo duro del caso es que yo cumplo con la fiesta de las primicias según los que lo están haciendo en este tiempo, pero con las otras no cumplo. O sea, las otras a mí no me interesan porque las otras a mí no me dan dividendo. No hay plata, no hay reales, no hay billete. Eso tiene que ver con filalcuria, fila de filiguria, de lujuria, el amor al dinero. Los que están haciendo esto, pues simplemente tienen su corazón centrado en el dinero, y más nada. Entonces, esta fiesta es una de las tres fiestas de cosecha, la fiesta de las primicias, en este caso principalmente de las cebadas, entre otros frutos. Las otras dos fiestas de cosecha son lo que llaman el Pentecostés, que es la fiesta del trigo, y de los tabernáculos, fruto de los árboles. Así es conocida como la fiesta de los primeros frutos en el año. Las primicias entre el pueblo de Israel como mandamiento no tiene nada que ver con los diezmos. Primero se constituyeron las primicias y después los diezmos. La primicia se conoce como los primeros frutos, porciones de las cosechas, las porciones de las cosechas que se desarrolló gradualmente en el sentido de la mejor parte de cualquier producto. El propósito de dar los primeros frutos era para expresar el agradecimiento a Dios, y esto lo hacían única y exclusivamente los israelitas, porque fue un mandamiento para ellos, porque él era el que había salvado a los israelitas. Entonces, al darle las primeras y mejor frutos al Señor, que vienen siendo las primicias,
expresaron su confianza de que Dios es el que tiene el control de todos sus productos y que continuaría siendo el proveedor para su nación. Si nosotros traemos esto de las primicias para la dispensación de la gracia, estamos sometiendo a una iglesia al cumplimiento de unas fiestas que tenían que ver única y exclusivamente con la ley, esto es con Israel, y que no solamente era una fiesta, eran 7 que se cumplían. Entonces, si yo voy a cumplir o voy a someter a la iglesia a la fiesta de las primicias, pues yo debo también llevarlas a celebrar las 6 fiestas restantes. El problema es que las otras a mí no me dan dividendo, solamente me deja plata, dinero. Esas son las fiestas de las primicias, según los que lo están practicando. Ahora, en el Nuevo Testamento o en la dispensación de la gracia, las primicias se entiende o se puede entender principalmente en un sentido espiritual, o sea que esto tiene que ver con motivos. Pero eso lo vamos a explicar un poquitito más adelante, porque si nosotros hablamos en la dispensación de la gracia, Dios no le exige, eso es cuestión mía. Si yo quiero darle mi primer sueldo del año a Dios, ya Dios lo considerará como un elemento o un presente de adoración según mi motivo, pero soy yo el que decido. A mí nadie me tiene que decir que lo haga, a mí nadie me tiene que imponer, no me tiene que ni siquiera exponer, ni imponer, ni exponer, mucho menos imponer y sobrellevarme y obligarme a través de una intimidación, de una manipulación, de un control, hasta el punto de decirme que si yo no doy primicias, pues a mí me va a ir mal durante todo el año. Eso no es lo que enseñan las escrituras. Eso es diabólico, eso es satánico, eso es un principio que viene del mismo infierno. Y en ese terreno están cayendo muchos de nuestros ministerios. Hombres que sí son de Dios, pero que están totalmente equivocados y que le tendrán que dar cuenta a Dios por lo que están haciendo. Porque están trasquilando a las ovejas. La Biblia dice que el buen pastor fue llamado a esquilar, no trasquilar, es esquilar las ovejas. O sea, él va a comer de la lana de la oveja, pero no le va a quitar toda la lana como para dejarla que se muera del frío. Tiene que tener cuidado de ella. En eso estamos nosotros bien claros. Si nosotros analizamos en la dispensación de la gracia, ese mandamiento que Dios dio a la nación de Israel para entregar las primicias en relación a una de las fiestas, cumple con un precedente de la cual Dios en lo personal lo viviría en la culminación de la dispensación de la ley para el comienzo de la gracia, que viene siendo lo primogénito que Dios presentó a la raza humana. O sea, Dios como precedente cumplió, así como el pueblo o la nación de Israel cumplieron con traerle a Dios las primicias, pues Dios también se manifestó con sus primicias en una culminación de una ley para el comienzo de una gracia. Entonces, en el Nuevo Testamento declara que Jesucristo es el primogénito, primero de toda creación. El primogénito es la primicia de Dios para el mundo de toda creación, según Colosenses 1:15. Es el primogénito de María, el primer hijo que tuvo María, según Lucas 2:7. Mateo 12, 46, 47, Lucas 8, 19, 20. Es el primogénito de entre los muertos, según Colosenses 1, 18, Apocalipsis 1, 5. El principal entre los que han resucitado y resucitarán, es el primero. Es el primero de entre muchos hermanos, según Romanos 8, 29. El supremo o principal en la congregación de los hijos de Dios, según Hebreos 12:23. O sea que en la culminación de la ley, en la culminación de la ley, de esa dispensación de la ley, para darle inicio a la gracia, en la transición, Dios fue el que presentó sus primicias. Y en la dispensación de la gracia, Dios no le está exigiendo primicias a una iglesia en un sentido. Entiendo que Dios quiere ser el primero, eso estamos claros, y si a eso se le puede llamar primicia, pues entonces Dios sí le está exigiendo a la iglesia la primicia, pero en cuanto a motivos,
¿ya? En cuanto a acciones, en cuanto a pensamiento, en cuanto a obras, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primer mandamiento. En eso estamos claros. Pero en cuanto a que Dios en este tiempo está exigiendo primicias en relación a frutos, en relación a dinero, eso no es bíblico, eso no es escritural, eso no lo enseña la Biblia en ninguna parte. Entonces, Jesús es la principal ofrenda de Dios para un mundo que se estaba perdiendo. Es la primicia de Dios de todos los resucitados. Primera de Corintios 15, 20, 21. De toda la creación, Colosenses 1, 15, Romanos 8, 22, 23. De la redención, según primera carta a Corintios 15, 22, 23. Apocalipsis 14, 3, 4. Y del reino de Dios, es el primogénito, según primera carta a Corintios 15, 23, 28. Jesús mismo se presentó como ofrenda de primicia al Padre. O sea, Jesús, nuestro Señor, sabía perfectamente que su vida, al igual que un grano de trigo, debía ser sembrado en la tierra para que pudiera dar los frutos para una nueva vida en el reino de Dios. Y así lo profetizó cuando dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva muchos frutos. Está hablando de él, está hablando de un principio. Ahora, la pregunta sería: maestro, ¿es bíblico celebrar las primicias en el tiempo de la gracia, en la dispensación de la gracia dentro de la iglesia? Mire, la Biblia establece en una forma muy clara que, y no admite contradicciones, que la iglesia no está bajo la ley. Eso lo enseñan las escrituras. La iglesia no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Según Romanos 6:14, Pablo dejó escrito: no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ah? Y no existe ninguna duda, incluso para aquellos que han acuñado su frase favorita: primicias, 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 que tales primicias pertenecen a la ley y no a la dispensación de la gracia, y que era para un pueblo, para los israelitas, y no para la iglesia. Ahora, claro, tenemos en la iglesia lo que podemos llamar comerciantes de la fe. Tenemos agrónomos, agricultores, porque lo de ellos es sembrar, y se han olvidado del verdadero mensaje, el mensaje de la cruz, el mensaje ya no se habla de la escatología bíblica, eso se perdió. Ya no se habla del arrebatamiento de la iglesia, no se habla del tribunal de Cristo, ya no se habla de la neumatología, se perdió de la vida del Espíritu dentro de la iglesia. Ya no se trata el término de la cristología de alta crítica dentro de la iglesia, enseñarle a la iglesia quién es Jesús, como mediador, como el Teantropos, como el Dios hombre, como el Verbo encarnado. Todo y para ustedes contar, ya eso se olvidó. Ahorita estuvo solamente siempre son agricultores y agrónomos dentro de la iglesia que están comercializando con la fe de la gente. Ahora, los comerciantes de la fe, los que están haciendo mercadería de la iglesia, como dice la palabra del Señor, eso está escrito en segunda carta que escribe Pedro, el capítulo 2, el verso 3, dice: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, estos son los que manipulan la fe de aquellos que han descuidado el estudio de la Biblia. O sea, que por causa de ignorar de ignorar las verdades que están establecidas en la palabra, porque tenemos en la iglesia gente que lee Biblia pero que no estudia las escrituras, y por causa de ignorar ciertas verdades, pues son fáciles de ser manipulados, intimidados y controlados y engañados con estas falsas doctrinas, con estas falsedades, que lo que están aprovechándose del dinero de la gente. Porque ahorita la mayoría de nuestros ministerios están viendo a las ovejas como cabezas de ganado. ¿Cuántas ovejas tengo? Y dime cuánto dinero yo puedo recibir de ellos. Entonces, esta gente, estos son los que manipulan la fe, aquellos que han descuidado el estudio aquellos que han descuidado el estudio de la palabra. O sea, ellos, por una parte, desconocen estas verdades porque descuidaron el estudio de la palabra, y son fácil una iglesia de ser manipulada, intimidada y controlada, porque también está sumergida en la ignorancia. Ahora, esto lo hacen para obtener ganancias ilícitas que ofenden al Señor y desprestigian el Evangelio. Ahora, es irrebatible que las primicias corresponden a la ley. O sea, a mí nadie me puede, demuéstremelo por la Biblia.
con lo que le dijo Martín Lutero al clero de la Iglesia Católica: demuéstreme por la Biblia que estoy equivocado y me retractaré de todo lo que estoy diciendo. Demuéstreme por la Biblia. Venga alguien, siéntese conmigo y demuéstreme que yo estoy equivocado, que las primicias sí son para estos tiempos. Y yo me retracto en público, así como estoy exponiendo este mensaje, pues también lo puedo hacer, de decir: disculpe hermano, perdone, pero me equivoqué con lo de las primicias. Las primicias sí va para este tiempo, pero demuéstremelo. Entonces, es irrebatible. ¿Quién me puede a mí contradecir lo que estoy diciendo? Que las primicias corresponden a la ley. Es una de las fiestas, oiga, una de las fiestas solemnes que Dios ordenó al pueblo de Israel celebrar una vez al año. Una vez al año. Y esto lo encontramos en la ley de Moisés. Está escrito en Levítico 23, 9, 14. O sea, Dios mandó a Israel, única y exclusivamente a Israel, dividir su calendario anual. Eso tenía que ver también con dispensaciones. Dividir su calendario anual en 7 fiestas solemnes. Ahora, mi pregunta es, si estas fiestas, la de las primicias, Dios lo constituyó solamente para un pueblo llamado Israel y se celebraba una vez al año y tenía que ver con, para marcar tiempos en un calendario, tenía que ver con dispensaciones, porque en nuestros tiempos de gracia, en la iglesia, lo queremos imponer cosas que tienen que ver con la ley y lo hacemos todos los meses. O sea, el por qué de hacerlo así, si nunca fue constituido por Dios en el Antiguo Testamento así, era todos los años que se hacía eso, que se celebraba esta fiesta. Cuando nosotros leemos en Levíticos del capítulo 23, nosotros tendremos que admitir que todo lo que se realiza en el día de hoy, en muchas iglesias, todo lo que se lleva a cabo en el día de hoy como primicia en muchas iglesias, no es nada más que una burla, una mentira, un engaño, una falacia, una falsa doctrina. Es una forma de cómo atracar al pueblo a Biblia armada, de quitarle el dinero a la gente, una forma tan inocente, gente que desconocen esta verdad, que ni tan siquiera se asemeja, o sea que lo que están haciendo es una burla, es un descaro, que ni tan siquiera se asemeja a la ordenanza divina que el Señor estableció para que el pueblo de Israel lo hiciese una vez al año y que tenía que ver con marcar dispensaciones en un calendario. Ni siquiera se asemeja a la ordenanza divina, el como Dios lo mandó a hacer y el como ellos lo hacían. Pero lo que estamos haciendo es un desorden total, quitando el dinero al pueblo. Y esto lo han transformado en un simple medio de ingresos, de cómo obtener dividendos, cómo obtener dinero del pueblo. Entonces, el término en Levíticos 23:2 dice así, cito: habla a los hijos de Israel. Oiga, ¿a quién? A los hijos de Israel. Nosotros somos la iglesia, somos hijos de Dios, nosotros no somos hijos de Israel, somos hijos de Dios, somos la iglesia. Ahora, como hijos de Dios y como no estamos bajo la ley, porque nosotros no estamos bajo la ley, y como hijos de Dios que somos, porque no somos hijos de Israel y no estamos bajo la ley, tampoco nos circuncidamos ni guardamos el día sábado, como ninguna de estas fiestas solemnes que ordena la ley. O sea, si tú quieres someter a un pueblo a primicias, y esto tiene que ver con Israel, tiene que ver con un mandamiento que Dios le dio a la nación de Israel, y esto tenía que ver como para demarcar y dividir tiempos en un calendario, ¿por qué no me guardas el sábado? ¿Por qué no te circuncida? Ahora, ¿por qué no me guarda las otras 4 fiestas restantes? ¿Por qué solamente, o por qué no me guarda las otras 6 fiestas restantes? Porque no más que me guarda la fiesta de las primicias. ¿Por qué las demás no las tomas en cuenta? Mire, el descaro de los que hacen estas prácticas, esto de primicias en el tiempo de la dispensación de la gracia dentro de la iglesia que no le toca, eso está evidente, el descaro, al ver que ellos omiten sin ningún prejuicio el resto de las otras 7 fiestas solemnes para incluirlas en la iglesia. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas les produce dividendos, les produce beneficios económicos. Por ejemplo, ¿por qué no me celebran las fiestas de las Pascuas, los panes y levaduras, la fiesta de Pentecostés, las trompetas, el día de expiación,
y la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué no me celebran estas fiestas? ¿Por qué no me celebran las fiestas que se daba antes de las primicias y después de las primicias? ¿Por qué solamente las primicias? Porque antes de la fiesta de las primicias había una y después había otra. ¿Por qué no solamente me cumplen las primicias y no me cumplen las otras? ¿Por qué me evaden estas otras fiestas? Porque estas a mí no me producen dinero, en cambio primicias sí. Eso es descaro. Y lo que más me llama la atención es que eso se está dando dentro de nuestra iglesia. Señores, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Yo no sé cuándo es que el pueblo va a despertar esta mentira, este engaño de esta gente que lo que está ataracando, que son gentes influenciadas por el diablo para quitar el dinero de la gente de una forma tan descarada. Entiendo que nosotros debemos como ministros enseñarle a la iglesia a aportar para el reino, ya para las demandas del reino. Debemos enseñar a la iglesia, pero como lo enseñan las escrituras bajo los principios bíblicos, no en esta forma tan descarada como muchos lo están haciendo. Mire, el someter al pueblo a cualquiera de estas fiestas que se hacen en el tiempo de la ley, incluyendo las primicias, es denigrar de la completa y perfecta obra que hizo el Señor Jesucristo una sola vez y para siempre. O sea, la iglesia no está bajo la ley ni debe someterse a esas prácticas. No lo enseñan las escrituras en el Nuevo Testamento. Todas esas ordenanzas y efectividades que menciona la ley de Moisés en Levíticos del capítulo 23 eran para el pueblo terrenal de Dios, Israel. La iglesia no debe tomar parte de ellas por varias razones. En primer lugar, porque la ley es una sola e indivisible. Se cumple toda o de lo contrario no tiene ningún valor, según lo que establece el apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 10. Santiago dice, porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. ¿Por qué someto a una iglesia a las fiestas de las primicias y las otras yo no las cumplo? ¿Por qué el resto de las fiestas yo no las llevo a cabo dentro de la iglesia? Lo otro es que la ley contenía la sombra. Es una figura por medio de la cual Dios reveló lo que Cristo habría de hacer en su obra perfecta y completa de la redención. Señores, insistir en el cumplimiento de los días, los meses y las festividades que indica la ley de Moisés ahora en la dispensación de la gracia, señores, es un menosprecio de la realidad que ya se dio en Cristo Jesús. Entonces, el tratar de instituir lo que la ley presenta a una nación de Israel en plena ley, en plena dispensación de la ley, que es sombra de lo que había de venir, señores, es un menosprecio a la realidad de lo que ya se cumplió, de lo que la ley como figura venía anunciando. Mire, la ley contenía las sombras y figuras por medio de las cuales Dios reveló lo que Cristo habría de hacer en su obra perfecta y completa de la redención. O sea que insistir en los días, los meses y las festividades que indica la ley de Moisés en el tiempo de la gracia es una herejía y es una apostasía en contra de Dios. O sea, cuando nosotros vemos y analizamos las fiestas que se instituyeron en el tiempo de la gracia para un pueblo, le está dando un cumplimiento a verdades dentro de la iglesia, el cual Dios cumpliría con ella. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una análisis de la fiesta del Pentecostés, ya eso se dio, se cumplió, pero de parte de Dios para con un pueblo, no un pueblo lo cumplía para con Dios, sino Dios lo cumplió en un pueblo que viene siendo el advenimiento del Espíritu Santo. Igual pasa con las fiestas, la de las primicias. Dios instituyó esto en la nación de Israel como una sombra de lo que había de venir, donde Dios se manifestaría sus primicias, esto es, hablando de Jesús, como ofrenda a la humanidad que estaba perdida.
Pero en ninguna parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, Dios le exige las primicias, tales como fiesta, como ordenanza a una nación que es Israel, y en una dispensación que es la ley, no se lo impone a la iglesia. En ninguna parte enseña las Escrituras eso. En Gálatas, el capítulo 4, verso 9, dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Eso está en Gálatas 4:9, pero en 4:10, Gálatas 4:10 dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Gálatas 4:11 dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea que yo no entiendo cómo es que ministros en este tiempo de la dispensación de la gracia en una iglesia están llevando a una iglesia a guardar prácticas que tienen que ver con la ley, que es las primicias. Yo no entiendo eso. O más bien sí lo entiendo el motivo incorrecto, entiendo la forma porque lo están haciendo para desvalijar, para atracar al pueblo y para obtener dinero, o sea, obtener divisas. Tienen una fila de filiguria de lujuria, amor al dinero, lo que Pablo determina como amor al dinero. Pero cuenta le tendrán que dar a Dios por lo que están haciendo. Ahora, si la iglesia tuviera que celebrar la fiesta de las primicias, de igual manera debería guardar el día sábado y el resto de las festividades que aquí nosotros, que yo he mencionado. Todas las demás fiestas tienen que guardarlo igual, como la circuncisión, tienen que guardar el sábado y para ustedes contar, tienen que guardar la ley completa, porque no es que yo voy a someter a la iglesia, en parte en algo que me conviene de la ley, que tiene que, más que todo, que tiene que ver con dinero, y las otras no las llevo a ello, porque no me da divisas. Ahora, además, si nosotros somos honestos, estaríamos obligando a reconocer que todas esas imposiciones que hoy se practican en muchas iglesias como fiesta de las primicias, o sea, no guardan ninguna relación con lo que leemos en la Biblia, donde se ofrecía al sacerdote una gavilla, o sea, jamás dinero, jamás dinero. Y luego se presentaba un cordero para ofrecerlo en sacrificio, según Levítico 23, 10, 12. Entonces, por lo que los líderes de la iglesia de hoy en día insisten solamente en la fiesta de las primicias y omiten el resto, incluyendo el día sábado, que allí también se menciona, allí en el Levítico 23, 10, 12. Si yo voy a cumplir una parte de la ley, pues debo cumplir todo. Yo tengo que cumplir todo, porque si no yo me hago transgresor de ella. Entonces, simplemente porque han visto, ellos se interesan nada más en la fiesta de las primicias, porque han visto que en esas fiestas podría continuar experimentando el pueblo de Dios, robándoles el dinero que legítimamente los creyentes se han ganado con tantos esfuerzos para mantener a sus familiares. Entonces, reitero, solamente practico la fiesta de las primicias porque es donde hay plata, donde hay dinero. Las demás, pues, no me interesa. Entonces, si yo lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Si yo voy a celebrar una fiesta, tengo que celebrar las otras restantes. Entonces, si nosotros escudriñamos las escrituras como mandamiento de Dios, lo que está escrito en la Biblia como mandamiento del Señor, se habrían dado cuenta, o nos podemos dar cuenta, que esas ordenanzas no es para la iglesia. Ya eso lo he dicho en ocasiones. Y además jamás las primicias debían entregarse en dinero. Jamás se entreguen en dinero, aunque de los días de Abraham se menciona la existencia del dinero. Incluso en la ley de Moisés se manda a entregar al trabajador el salario, o sea, un denario en el mismo día del trabajo. En el mismo día de trabajo. Entonces, enseñar desde el púlpito que para asegurar la bendición de Dios para el resto del año, fíjese hasta donde hemos llegado en la delincuencia y la mentira que hemos estado, que hemos tratado nosotros de imponerle un pueblo. Entonces, enseñar desde el púlpito que para asegurar la bendición de Dios para el resto del año, se debe entregar el primer sueldo del año, no solamente constituye un robo, sino que además es ofender gravemente a Dios, porque están presentando a un Dios que está vendiendo su bendición.
Cuando ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, yo tengo que comprarle a Dios la bendición, yo tengo que sobornar a Dios, o sea, con las primicias, porque si yo no le doy a Dios la primicia, lo primero del año, según en el mes de enero, cuando era en abril que se hacía eso, pues a mí me va a ir mal del resto del año. Entonces, cuando los apóstoles se enfrentaron a una situación similar, ellos condenaron duramente al que ofendía a Dios de esa manera tan asquerosa y tan sucia, según lo que está escrito en Hechos 20:21. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, el caso de Simón el mago, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, cada una de las 7 festividades que se menciona en la ley, en Levítico, en el capítulo 23, representa a través de esas figuras la obra de Cristo, la obra que Cristo habría de realizar. Pero venido Cristo, todo eso quedó anulado, abrogado, porque ahora no andamos en sombras, sino en las realidades mismas de todas las cosas, esa es la luz de la verdad. Todo lo que la ley anunció de Jesús, ya Jesús lo cumplió, yo no tengo que estar sometido a la ley, porque estamos hablando de un tipo, de un antetipo. El tipo es lo que anuncia el antetipo, y el antetipo es el que le da cumplimiento al tipo. Todo lo que la ley presentaba en relación a Jesús es un tipo, y Cristo viene siendo el antetipo que le dio cumplimiento a lo que la ley anunciaba como sombra. Entonces, si usted analiza en primera carta a Corintios, el capítulo 15, verso 20, se nos enseña que Cristo es nuestra primicia, y los que resucitaron ese día, según Mateo 27, 52, 53, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto constituye las gavillas que se presentó ante la justicia divina como triunfo sobre aquel que tenía el imperio de la muerte. Ahora, si Cristo fue nuestra primicia, ¿quién cumplió todo lo que en ese simbolismo de la antigüedad anunciaba por medio de las figuras y sombras? Porque algunos quieren volver a las sombras de la ley. Ahora que estamos en la luz verdadera, estamos en plena gracia, estamos en pleno ministerio del Espíritu y la iglesia, el Señor mismo anuló todo eso, simplemente por engaño, ignorancia, por lucro, por engaño, por la ignorancia de un pueblo y por lucro. Es por eso que lo estoy haciendo. O sea, con mucha justicia el Señor les dice a esos hombres impíos que toman la palabra de Dios como fuente de ganancia. La Biblia habla acerca de este tipo de personas que se presentarían en los posteros días. Eso está escrito en Tito 1:13. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Tito 1:14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad de Dios en relación a la gracia. Ahora, todo ministerio que haya caído en estas mentiras de estar sometiendo a la iglesia a fiestas de las primicias cuando no son relevantes para la iglesia en este tiempo, en el tiempo de la gracia, se debe a 3 grandes factores que determinan el por qué ese hombre está cayendo en esas mentiras. Primero, es ignorante de las Sagradas Escrituras y no sabe cómo interpretarlas, ni siquiera tiene una escuela de la verdad bíblica, no conoce lo que es la hermenéutica, no tiene una exégesis, es un lector de la Biblia, pero no es escritor, no es estudioso de ella. Una persona, para sacar lo que la Biblia quiere decir, nosotros no estamos llamados a decir lo que nos parece que la Biblia dice, porque eso es eisegesis, es mi propia interpretación. Nosotros no estamos llamados a decir lo que la Biblia dice, porque eso es hiperliteralismo. Nosotros estamos llamados como ministerios a decir lo que la Biblia quiere decir. O sea, nosotros como ministerio estamos llamados a descubrir el pensamiento de Dios, qué es lo que Dios dijo en relación, descubrirlo para presentárselo a la iglesia. Entonces, un ministro que cae en esta práctica de las primicias, primero es ignorante de las Sagradas Escrituras, no tiene una escuela, no tiene estudio, no tiene un mensaje exegético, no estudia las Escrituras. 2, ha caído totalmente de la gracia por avaricia y ambición,
de su codicioso corazón, tiene problemas de filalguria, amor al dinero. Y 3, nunca fue un pastor escogido por Dios al servicio de su obra. Nunca Dios lo escogió, nunca Dios lo llamó. Es un falso ministro dentro de la iglesia. Siempre fue un asalariado que se sirvió de la obra de Cristo. Y eso es totalmente peligroso. Hay que tener cuidado. Ahora, maestro, ¿cree usted en las primicias en este tiempo como motivo del corazón? Sí, sí creo en las primicias. Dios siempre pide que le den el primer lugar y de esto vamos a estar hablando. Porque si yo decido, José Briceño decide darle el primer sueldo del año a Dios, pues está en merced de Dios. Dios considerará si lo que yo estoy haciendo es tomado en cuenta, y no lo va a tomar Dios en cuenta como primicia, sino como motivo que tuve en el corazón para dar mi primer sueldo. Entonces, desde ese punto, pues entonces sí son válidas las primicias en la ley, en la gracia, debo decir, corrijo, sí son válidas las primicias en la gracia. Cuando yo decido en mi corazón, nadie me impone. Ahora, el que una persona me exponga, acepto hasta cierto punto, el que me diga, mira, si tú propon en tu corazón, chico, a darle a Dios el primer sueldo del año, el primer sueldo del mes, eso estamos claros, el que alguien me lo exponga, pero yo decido si lo hago o no. Y en mi decisión, según mi motivo, entonces Dios me va a bendecir. Entonces se puede contar como primicia en la dispensación de la gracia, porque esto es algo personal. Eso es mío con Dios. Es algo mío. Que un pastor se pare al púlpito y le diga a la gente, hermano, ¿qué tal si todos nosotros le entregamos a Dios, pero que sea Dios el primer sueldo del año? Eso es una cosa, pero no lo impongas, no lleves a la iglesia a ciertas prácticas de primicia bajo un régimen de la ley, según el carácter de la ley, según lo que Dios estableció en la ley, porque no es bíblico, eso no es escritural. Y esto nosotros lo podemos ver en la primera ofrenda dada a Dios, registrada en la Biblia, las ofrendas de Caín y la de Abel. Observe y analice que todo tiene que ver con motivos. O sea, las escrituras relatan que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, según Génesis 4:3-4. O sea, de Caín se dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda, pero de Abel se dice que trajo de los primogénitos, de los primeros nacidos, de lo más gordo, lo mejor, lo escogido. Por lo tanto, Dios miró con agrado el corazón. Oiga, el corazón que tiene que ver con el motivo, no la ofrenda. No la ofrenda, el corazón lleno de adoración, de entrega y devoción de Abel y de su buena ofrenda. Y además, de manera equivocada se ha dicho que a Dios le agradó más la ofrenda de Abel porque era sacrificio de animales. Pero eso no es lo que podemos ver en este relato, ni en la celebración de la fiesta de las primicias. Lo que Dios ve con agrado es que el adorador proponga en su corazón darle a Dios, 1, lo primero; 2, lo mejor; y 3, lo escogido. O sea, escojo la mejor semilla y escojo la primera semilla. Ya, esto era lo que Dios veía de las primicias, porque no solamente se denotaba que eran las primicias, sino que era escogido lo mejor para Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no estoy en contra de que tú como persona o como familia propongas entregarle a Dios tu primer sueldo del año y que tú lo constituyas como primicia, pero no bajo el régimen de la ley, sino bajo un motivo correcto, en una gracia que no te impone las cosas. Entonces, lo que estás haciendo se puede considerar primicia, sí, pero bajo ese aspecto, bajo esa forma, bajo ese ángulo, bajo esa forma de mirar las cosas, bajo una gracia, bajo un agradecimiento. Yo te quiero, Señor, entregar lo mejor porque el año que pasó me bendijiste, estoy agradecido, voy a escoger la mejor ofrenda,
Señor, esto es un sacrificio para mí porque es la primera ofrenda del año, el cual yo voy a entregarte a ti. Señor, el primer sueldo del mes te lo voy a entregar a ti, el primer sueldo de mi semana te lo voy a entregar a ti. Señor, estoy agradecido, veo en tu obra que hay demanda, Señor, he sido prosperado grandemente, son motivos que son correctos. Entonces, lo que estás haciendo no deja de ser primicia para Dios y no deja de ser primicia lo que le presenta a Dios, pero Dios sobre eso está viendo, uno, la disposición que tienes en el corazón, expusiste lo mejor, propusiste lo mejor y escogiste lo mejor, tu mejor motivo, y pusiste y colocaste a Dios en el primer lugar. Entonces, si nosotros vemos eso, si nosotros vemos las primicias bajo ese punto de vista, pues yo no tengo ningún problema con entender y aceptar de que lo primero que tú le entregas a Dios, pues Dios lo va a recibir con honor y vas a ser bendecido por Dios por eso. Pero el motivo es correcto. ¿Ya? O sea, no estoy de acuerdo con las primicias cuando la imponen, como la ley lo establece, pero estoy de acuerdo cuando tú decides en tu corazón con darle a Dios el primer sueldo del año y que eso se puede constituir como primicia, porque es el primer sueldo del año, lo que tú quieres hacerlo, tú quieres que Dios ocupe el primer lugar. Lo duro del caso es que esta gente, o que está llevando a las prácticas de las primicias a la iglesia, no tienen a Dios en el primer lugar, lo están haciendo por dinero, o sea, en ellos está reinando un mamón, tienen un mamón interno, tienen una codicia por el dinero, quien ocupa el primer lugar es el dinero y no es Dios, así, ellos no lo están haciendo con motivos correctos, con el fin de hacerle entender a la iglesia una entrega, una devoción, una dedicación, una dependencia de Dios, sino que lo están haciendo con motivos incorrectos porque esto tiene que ver con plata. O sea, lo otro es que la gente que está siendo llevada a estas prácticas de la ley, pues no tienen motivos correctos para hacerlo, lo que tienen es un trueque con Dios, quieren sobornar a Dios, quieren comprarle a Dios la bendición. Usted sabe, otros entran intimidados porque le dijeron que si no dan las primicias le va a ir mal todo el año y para usted de contar. Los otros pasan controlados, los otros pasan manipulados y otros pasan por interés, su motivo no es correcto. Entonces, ¿qué hago yo cuando entregarle a Dios primicias cuando Dios no tiene el primer lugar en mi corazón? Cuando lo que hay es un interés, lo que hay es un trueque, lo que hay es una manipulación. Es como cuando usted le dice al pueblo pacte con Dios. La Biblia en ninguna parte dice que el hombre esté en la capacidad o en el nivel para pactar con Dios. Lo que sí dice la Biblia es que Dios es un Dios de pacto. Dios pacta con los hombres, el mayor pacta con el menor. Ahora, que usted proponga en su corazón, que fue lo que hizo Jacob, propuso en su corazón y Dios bendijo lo que Jacob propuso y lo llevó a hacer pacto de otra cosa. Que usted haga un voto con Dios es otra cosa, pero Dios decide que el voto que usted está haciendo se convierte en pacto. No, Dios es el que decide, porque usted no es nadie para estar manipulando a Dios con sus pactos. O sea, yo voy a pactar a Dios por una camioneta, por decir algo, 0 kilómetros, por tanto suma de dinero, porque yo la necesito, pero resulta que Dios ve que usted no está en la capacidad, el carácter no tiene formado para recibir dicha camioneta, para recibir dicha suma de dinero, pero como usted pactó, Dios tiene que hacerlo porque usted le torció el brazo a Dios con su pacto. Eso no es lo que enseña la Biblia. Y usted va a pactar con Dios para que le sane, porque usted no puede pagar un precio sobre el que ya Jesús pagó en la cruz del Calvario. Ya Dios le sanó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Cristo te sanó, Cristo te bendijo, somos bendiciones con tu bendición espiritual. Entonces, eso hay que entenderlo y tenerlo bien en claro. Bueno, que la Biblia dice, volvamos a los pactos de Jehová, hagamos pacto con el Señor, en lo que está escrito en Jeremías, el texto no dice así, el texto dice, volvamos a los pactos que Jehová hizo con nosotros. El Salmo 55 no está escrito, como está en la Canción del Reino, no está escrito originalmente así. El texto dice, bienaventurados los que guardaron los pactos que yo hice con ellos. Eso es lo que enseña el texto. Entonces, vamos a estar claros con este asunto. No se deje engañar, oído. No se deje engañar por este tipo de gentes, manipuladores, mercaderes que hay dentro de la iglesia, que ya muchos de ellos fueron reprobados por Dios, fueron desechados por Dios y que cuenta le van a tener que dar a Dios, que ellos están viendo es tu dinero, tú no vales nada para ellos. Tú no tienes valores para ellos, olvídate usted de eso. Usted no tiene valores. Ya que usted esté pelando, que usted no tiene nada, pues lo botan, le dan una patada, porque lo que lo están es usando. Están interesados en tu dinero, no a ti. Ellos no te están viendo a ti, están viendo tu dinero. Cuando tú le traes una ofrenda a Dios, sea como primicia, sea como sea, Dios no está viendo la ofrenda que le estás trayendo. Dios te está viendo es a ti. Cuando tú le traes una canción a Dios en adoración, Dios no está esperando tu canción, te está esperando a ti.
Por eso que Dios no busca adoración, Dios busca adoradores. Dios está interesado en el ente, no en la adoración. Dios está interesado en el ente, no en el dinero, no en la ofrenda que tú le estás dando. Porque para Dios primero están los valores del hombre. El valor del hombre, segundo el motivo es por qué hace las cosas. Entonces, cuando a mí me interesa el pueblo que estoy pastoreando por la plata que tiene, por el dinero que tiene, porque a mí se me va alguien en la iglesia que no aporta, no lo busco, pero se me ve el que aporta, inmediatamente lo voy a buscar. Entonces, eso es filalguro y eso está lleno en nuestra congregación. El montón de ministros que están cayendo en este terreno y cuentas le van a tener que dar a Dios, ¿ok? Bueno, hasta nuestra próxima oportunidad que presentaremos otro mensaje. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.